tenemos la palabra, la enseñanza del día de hoy a cargo de la pastora Coral. Pueden sentarse. ¿Está bajito este? ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Bueno. Dios les bendice. Vamos a iniciar el tema de hoy. Recuerden que estamos hablando de la salvación. La semana pasada vimos la necesidad de la salvación, que nosotros tenemos necesidad de ser salvos. Hoy vamos a ver la provisión de Dios. Vamos a ver cómo Dios tuvo la iniciativa desde el inicio. Cómo Dios tuvo la iniciativa y vamos a ver las representaciones que Dios hizo sobre la salvación, la representación que hizo a través de los sacrificios. Vamos a ver desde el primer sacrificio que se hizo y que era algo representativo de lo que iba a venir a ser Jesucristo en nuestras vidas. Amén. Así como están sentados, vamos a orar. Padre Celestial, en esta tarde estamos aquí, Señor, delante de su presencia, dándole toda la gloria, la honra, el poder, la majestad. Le pedimos, Señor, que sea usted hablándonos a través del poder de su Espíritu Santo y con la potencia, el poder de su palabra. Que nos quede muy claro, Señor, el tema de hoy. Ayúdanos, precioso Espíritu Santo, para poder entenderla y deme la sabiduría, Señor, para poder exponer este tema tan hermoso y tan necesario para su iglesia, para todos nosotros que somos su iglesia, parte de su iglesia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús se lo pedimos, Señor. Amén. Bueno, vamos a ver, mis amados, la iniciativa de Dios. La iniciativa de Dios para la salvación. Aunque no tenía responsabilidad alguna, Dios dio el paso inicial para proveer un medio que permitiera al hombre volver a tener una correcta relación con él. Mis amados, Dios prometió que la simiente de la mujer aplastaría a Satanás. Yo creo todos conocemos esa parte en donde en el huerto del Edén, cuando fue la caída en pecado de Adán y Eva, hubo un juicio y Dios lo dijo, lo prometió, lo declaró, que a través de la simiente de la mujer iba a venir uno que le aplastaría la cabeza a Satanás. Y dice la palabra que puso enemistad entre el hombre, entre la mujer y la serpiente. Vamos por favor a Génesis capítulo 3. Vamos a ver la iniciativa de Dios para la salvación. Génesis 3:15. La palabra de Dios se lee para darle gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice, y pondré enemistad entre ti, hablándole a la serpiente, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí le está hablando a la serpiente, que es Satanás, la serpiente antigua, que de la mujer iba a venir quien le pisara la cabeza a Satanás. ¿Y ese quién es? Jesucristo. Jesucristo viene de la descendencia de Adán y Eva. Dios cubrió la desnudez, la culpabilidad de Adán y Eva cuando se hizo el primer sacrificio. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 21. Génesis 3:21, en donde nos muestra que Dios cubrió la desnudez, la culpabilidad de Adán y Eva en el huerto del Edén. Génesis 3:21. ¿Ya lo tenemos? Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Cuando hubo un juicio de parte de Dios para Adán y Eva,
Y dice la palabra que les dijo, ¿por qué te escondes? Y contestó Adán, porque me vi desnudo y tuve miedo. Dios sabía que los ojos de Adán y de Eva habían sido abiertos al conocimiento del bien y del mal. Ellos ya habían caído en pecado al desobedecer. Entonces, al estar ellos ya descubiertos, ya no tener esa cobertura que tenían de parte de Dios, ellos quedaron al descubierto ante Dios, era su culpabilidad. Sus ojos fueron abiertos. Entonces, Dios hizo el primer sacrificio, y dice aquí la palabra que Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Así es que cuando vean esas imágenes en donde está Adán y Eva con unas hojas de higuera ahí cubriéndolos, eso es una mentira. Dice la palabra que Dios les hizo túnicas de pieles. La piel, mis amados hermanos, si nosotros nos vamos a la, como se nos muestra la época de piedra, cómo venían con túnicas, con vestiduras de pieles de animales, ¿verdad? Entonces, el primer sacrificio fue ahí en el huerto del Edén, cuando a causa del pecado tuvo que haber un sacrificio, un derramamiento de sangre para que eso cubriera el pecado y la desnudez espiritual que ahora había en el ser humano. Esa fue la tipificación de lo que Jesucristo iba a hacer. Entonces, mis amados hermanos, cuando nosotros reconocemos que el sacrificio de Jesucristo, su sangre, vino y nos cubrió, nos limpió de pecado, y entonces nos podemos presentar delante de Dios aceptos en Cristo Jesús. ¿Va claro hasta ahí? Les voy a hacer preguntas. Que ellos se estaban cubriendo solos. Ok. Dice nuestro hermano que cuando salen cubriéndose con las hojas de higuera que salen esos dibujos, es cuando Adán y Eva se estaban queriendo cubrir. Entonces, mis amados hermanos, nos podemos dar cuenta que el hombre ha intentado cubrir y justificar delante de Dios su desnudez. Mas, sin embargo, tenía que haber un sacrificio perfecto para poder ser cubierto. Pero ahora nosotros en Cristo Jesús es que tenemos esa cobertura, nuestra desnudez, que es la culpabilidad del pecado, ha sido quitada, porque toda la culpa la cargó nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, ¿vamos claros hasta aquí? Vamos al siguiente punto. Dios usó el arca como medio para salvar a Noé y a su familia de la muerte, la paga por el pecado. Aquí, mis hermanos, quiero que nos vayamos dando cuenta, cómo Dios iba mostrando al hombre que se necesita un Salvador, que se necesita la sangre del Cordero, que se necesitaba alguien que pagara por los pecados, alguien que hiciera la propiciación, amén, del sacrificio. Aquí ya vimos cómo hay una sentencia en que de la mujer iba a salir la simiente que le pisara la cabeza a Satanás. Y esa simiente es Jesucristo. Y luego viene la representación de un sacrificio para cubrir el pecado del hombre. También eso nos está apuntando a Jesucristo. Después dice, Dios usó el arca como medio para salvar a Noé. Vamos por favor a Génesis capítulo 6, versículos 17 y 18. Ok, el título de hoy, recuerden que desde la semana pasada estamos hablando de la salvación, es el título general de este estudio. Y el subtema, que es el que corresponde el día de hoy, es la iniciativa de Dios. Esa es la provisión de Dios. El subtítulo es la iniciativa de Dios para la salvación. Entonces,
Vamos a Génesis capítulo 6, versículos 17 y 18. Y aquí estamos hablando de la maldad de los hombres y Noé construyó un arca. He aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces aquí vemos cómo también el arca nos estaba representando la salvación a través de Jesucristo. Ellos no se podían salvar solos, necesitaban un arca en donde entrar porque iba a haber un diluvio y todos los que quedaran fuera del diluvio iban a perecer, iban a morir. Vamos a ver otro punto. Cómo desde antes de que Cristo viniera ya se estaba anunciando la venida de Cristo, de un Salvador. Dios prometió la bendición espiritual de la salvación a través de la simiente de Abraham. Vamos a ver Génesis capítulo 12, versículo 3. Prometió la bendición espiritual de la salvación a través de la simiente de Abraham. Dice, bendeciré a los que te bendijeren, cuando Dios llama a Abraham, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí nos está hablando de Jesucristo. Génesis 12, 3. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque la bendición de la salvación venía de la simiente de Abraham. De Abraham. Vamos, por favor, al siguiente punto. Dios proveyó el sacrificio que sustituyó a Isaac. Todos sabemos que Dios le había prometido a Abraham un hijo y después cuando le pidió que lo sacrificara en holocausto a Isaac, dice la palabra que algo hizo Dios. Cuando iban subiendo, Génesis 22, 12, cuando iban subiendo le decía Isaac, papá, ¿y dónde está lo que vamos a ofrecer? Génesis 22, 12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en una zarza por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Berseba y habitó Abraham en Berseba. Entonces, mis amados hermanos, aquí vemos cómo Dios proveyó ese cordero. Ahí nos muestra su provisión para la salvación, ese cordero. Vamos a ver el siguiente punto. Jehová no dejó entrar al heridor en la casa de los hebreos,
sino que éste pasó de largo por las casas en las cuales por fe los hebreos habían untado con sangre los postes y los dinteles. Vamos a Éxodo 12:21. Éxodo 12:21. Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que está en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel, en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en nuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando estéis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijere vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y aconteció que a la medianoche hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Entonces, mis amados, aquí también el Señor nos estaba mostrando que Él iba a proveer un Salvador que hiciera que la muerte pasara de largo en nosotros. Nos iba a cubrir con su sangre preciosa. Vamos al libro de Hebreos 11:28. Hebreos 11:28. Estamos hablando de la doctrina de la salvación, cómo es la provisión de Dios en Cristo Jesús para ese sacrificio, para la salvación. Hebreos 11:28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Nosotros, mis amados, teníamos una sentencia de muerte, mas sin embargo, a través de Jesucristo es que ahora la muerte pasa de largo. Podemos sufrir la muerte primera, que es la muerte del cuerpo, la separación del alma con el cuerpo, que esa es la muerte primera. Podremos sufrir la muerte primera, pero la muerte segunda, que es la separación eterna de Dios con el hombre, esa pasará por alto sobre nosotros. Vamos a ver el siguiente punto. Dios anticipó la obra expiatoria de Cristo en la cruz, el día de la expiación. Vamos a Levíticos 16:1-34. Nos habla dice el día de la expiación, nos habla de toda la obra expiatoria, cómo Aarón tenía que ir por el becerro,
para cubrir los pecados de todos. Vamos a ver el 6. Dice, y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Amén. Aquí todo lo que es el capítulo 16, todo el capítulo 16 nos habla de la expiación, el día de la expiación. El día de la expiación en nosotros también ya pasó cuando Jesucristo vino y murió en la cruz del Calvario, cuando fue ese cordero inmolado. ¿Para qué? Para cubrir los pecados de todo el mundo, de todo aquel que le acepte como su Señor y Salvador. Es un texto largo, lo vamos a leer en casa. Aquí andamos ahorita contra el tiempo, pero vamos a tratar de ir explicando todos. Ya expliqué lo que es el día de la expiación. Vamos, mis amados hermanos, a ver el siguiente punto, que es: Dios tenía conocimiento desde antes de la fundación del mundo que Cristo, como el Cordero, sería inmolado. Vamos a repetirlo. Dios tenía conocimiento desde antes de la fundación del mundo que Cristo, como el Cordero, sería inmolado. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay plan B. No hay de que como cayeron en pecado, como el enemigo Satanás hizo de las suyas, ahora Dios tuvo que mandar un Salvador. No, el plan ya estaba desde antes de la fundación del mundo. Vamos a Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8. Apocalipsis 13, 8. Aquí nos damos cuenta que no hay un plan B. Apocalipsis 13, 8. Está hablando de las dos bestias. Apocalipsis 13, 8. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Desde antes de que Adán y Eva cayeran en pecado, ya había sido, dice, escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. No fue un plan B, fue un plan que Dios estableció desde antes de la creación. Vamos a ver Primera de Pedro. Bueno, vamos a ahí mismo en Apocalipsis, vamos al versículo 17, 8. Dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Aquí nos está hablando de la predestinación. Como todo eso ya estaba desde antes de la fundación del mundo. Cuando nos toque el tema de la predestinación, vamos a explicar más ampliamente estos puntos. Pero nos habla de que Jesucristo, dice aquí la palabra, Jesucristo ya estaba como el Cordero inmolado desde antes desde el inicio. Vamos a ver, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Primera de Pedro 1:19. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Ya estaba destinado, dice, desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que tú y yo pecáramos, desde antes de que Adán y Eva pecaran, ya estaba destinado para
para ese sacrificio, pero dice manifestado en estos tiempos por amor de todos nosotros. Ahora vamos a ver el siguiente punto. No sé si hasta ahí está quedando claro cómo Dios ya había tomado la iniciativa desde antes, porque Él conoce todas las cosas. Él sabía perfectamente cómo es que el hombre iba a tomar sus decisiones y que iba a necesitar un Salvador. No de que Él, les comentaba en el otro servicio, no es de que Él te haya puesto un chip a unos de bueno, a otros de malo, sino que Él conoce las decisiones que cada uno de nosotros va a tomar. Por eso es que Él sabía que se necesita un Salvador. Vamos al siguiente punto. El plan de redención de Dios es eterno, no una determinación posterior. O sea, no es porque ellos cayeron en pecado en que ahora se tuvo que hacer eso, sino que el plan de la redención es desde la eternidad. Él es el principio y el fin. Desde el principio hasta el fin ya estaba la determinación de la redención, el plan de Dios de la redención, de la salvación a través de Jesucristo. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios 1, 3. Dice, bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Noten que nos está hablando en tiempo pasado, que algo que ya hizo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nos está hablando desde el inicio, desde antes que empezaran todas las cosas. Él ya nos había escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La única forma en ser sin mancha, santos y sin mancha, es en Cristo, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aceptos en el amado. Vamos a ver, este tema es pequeño, vamos a continuar el siguiente servicio, ya vamos a terminar. Estamos dando la iniciativa de Dios para la salvación. Eso lo vemos en Efesios 1, 3 en adelante. Vamos a ver, mis amados hermanos. Vamos a ver en Hechos 2, 22 al 24, quienes están apuntando, Hechos 2, 22, 24. Y vamos a ver el otro punto. Dios envió a Cristo a morir mientras aún éramos pecadores sin remedio. Juan 1, 29. Romanos 5, 6, 8. Romanos 5, 6, 8. ¿Sí? Dios envió a Cristo a morir mientras aún nosotros éramos pecadores. Y vamos a ver el último punto. Dios nos amó primero y envió a Jesús a morir por nosotros. Primera de Juan 4, 7, 10. Y vamos a ver Marcos 10, 45. Fue Dios y no el hombre quien puso en marcha el plan de la redención para reconciliación del hombre. Mis amados hermanos, con estos textos, estas citas bíblicas que acabamos de mencionar, podemos darnos cuenta que la salvación viene por medio de Jesucristo y que era la iniciativa de Dios desde antes de la fundación del mundo para la salvación. Mis amados hermanos, con esto damos por terminado el estudio de este día y vamos a vernos aquí la próxima semana con los siguientes puntos que faltan de la salvación. Los siguientes puntos que faltan de la salvación. Les adelanto, es el cimiento de la salvación a través del amor de Dios, la misericordia, su gracia. Con esto terminamos y quedamos despedidos. No se pierdan la siguiente transmisión para la continuación de la salvación. Dios les bendice.